Con la vara que mides serás medido. Y con esta frase y la que te voy a leer a continuación de un curso de milagros, te puedo dar certeza de que la persona que te infravalora más adelante entiende qué fue lo que te hizo sentir, más adelante recibe la cosecha de su siembra y nunca te olvidará. Y te voy a decir por qué. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver este video. Se les quiere un montón. Este es un video dedicado a los infravalorados, a los que han sido menospreciados, a los que han rechazado y los han hecho sentir poca cosa. Y que pues por lo mismo se han aprovechado un poco de ellos, han jugado con sus sentimientos. Pero yo te prometo que al final de este video vas a tener una percepción muy diferente de todo lo que está pasando. Empecemos. Y lo ideal es empezar a definir la situación. Vamos a empezar por definir tu problema o el escenario al cual nos vamos a referir en este video para que de ese modo tú sepas si efectivamente este video aplica a tu situación o no. Y aquí básicamente estamos hablando de una persona que tiene muchísimos deseos por otra, que le tiene unas ganas impresionantes a otra y que esa otra no siente lo mismo por ti. No hay una reciprocidad en el interés, los sentimientos, las ganas. Y lo que está pasando aquí es que tú estás percibiendo a esa persona como alguien capaz de llenar un vacío que hay en ti. Si tú pudieras llenar en esa persona un vacío igualmente grande, o si representaras un beneficio para él o ella lo suficientemente satisfactorio, no estaría ocurriendo esto de que no eres suficiente o te hace sentir que no lo eres. Te hace sentir poca cosa, te hace sentir infravalorado, te hace sentir despreciado. Entonces, claro, tú percibes un vacío en tu interior. Te haces consciente del dolor que genera dicho vacío. Y lo creas o no, a lo largo de tu vida tú has estado intentando llenar este vacío, a veces con personas, a veces con cosas, a veces con experiencias, a veces con logros, en fin. Y hay momentos en la vida en los que te haces mucho más consciente de este vacío. Hay otros momentos en los que parece que no existiera. Y es básicamente este tipo de momentos en los cuales tú te puedes hacer consciente. ¿Por qué? Porque en algún momento esa persona llenó ese vacío, o tú percibiste que así era, o lograba mitigar este dolor de este vacío. Y entonces hoy que intentas replicar ese mismo sentir, ¿sí? Ese mismo sentimiento de que mitigó un poco este vacío, este dolor, la compañía de esta persona o la atención de esta persona o lo que sea que me haya proporcionado, ahora que yo intento volver a recibir lo mismo de lo de ella, o que intento, o porque creo que en el momento que yo reciba ciertas cosas de esta persona, yo voy a lograr mitigar este vacío. Entonces yo intento que eso sea así, y no lo consigo. Entonces, como no puedo llenar el vacío, lo percibo aún más, ¿sí? O sea, como que es más profundo, es más intenso el asunto. Entonces, con mayor razón puede suceder que las personas, en un intento desesperado por dejar de sentir este vacío, busquen más, sientan que pierden su dignidad, rueguen, persigan, en fin. Y te tengo una perla. Lo que duele no es el vacío, es la prisa por llenarlo. Y es que aquí ocurre exactamente igual que cuando tú vas en contra de la corriente del río. Claro, en un principio tú puedes tener toda la energía y vas contra la corriente y el río va en una dirección y tú en otra, pero llega un punto en el cual los brazos te van a empezar a doler y las piernas también, y el cansancio básicamente te llevará a rendirte, ¿cierto? Pero mientras tanto, tú sufres porque estás haciendo el triple de esfuerzo que si fueras en dirección correspondiente al río, ¿sí? Y básicamente si tú te rindieras, pues ese dolor desaparecería y te llevaría así por el cauce del río sin hacer ningún esfuerzo. Lo que duele es el hecho de que tú quieras ir contra la corriente, es el hecho de que no quieras aceptar lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que duele realmente es la falta de aceptación de la realidad y esa es una de las principales causas del sufrimiento. El no aceptar, el querer que las cosas sean diferentes a como son. Y eso es arrogancia. O sea, yo creo que lo que está bien es lo que a mí me parece y lo que me haría sentir bien a mí. El resto no importa. No importa si de pronto es más significativo para esta persona el quedarse solo o el tener una experiencia con otra persona que no soy yo para su evolución o para su existencia, para su experiencia en esta vida, ¿sí? No, lo que importa es lo que yo quiero,
Lo importante es que yo no sienta esto que estoy sintiendo solamente porque las cosas no son como yo quiero, en fin. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no tengas derecho a sentirte mal, claro, y hace parte de la experiencia de estar aquí, el que tengamos frustraciones, el que a veces las cosas no sean como queremos. Pero realmente aquí lo que te está doliendo es el resistirte a lo que está sucediendo y tú sabes que lo peor de todo es que lo que resistes persiste. Entonces, en la medida que te sigas resistiendo y no aceptando, eso se te sigue presentando y se te seguirá presentando hasta que no te quede más opción que aceptar. Pero claro, esto se dice muy fácil, el asunto es lograrlo. Entonces es aquí donde retomamos la frase de Fernando Pessoa. Realmente nunca amamos a nadie, amamos la idea que tenemos de alguien. Y esto te lo voy a explicar con algo que a lo mejor las personas que ven recurrentemente este canal pues ya habrán oído hasta el cansancio, pero yo les pido paciencia con las personas que escuchan esto por primera vez o que no lo escuchan tan seguido, ¿sí? ¿Por qué te digo que nunca amamos a nadie y que solo amamos una idea de lo que tenemos de él o ella y en últimas, por lo mismo, nos estamos desamando a nosotros mismos? Porque, como te lo he explicado antes, si por ejemplo nos encontramos con una personita beata, una mujer, una señora así súper religiosa beata, que ve demonios por todos lados, si tú le pones, qué sé yo, un video de Prodigy o le pones, qué sé yo, un video de Ozzy Osbourne, pues ella se va a escandalizar y le va a parecer que es un demonio más, que es algo en lo cual o contra lo cual la iglesia debería luchar y en fin, ¿sí? Es su realidad, está viendo las cosas desde su paradigma. El video de Ozzy sigue siendo el mismo, el video de Prodigy sigue siendo el mismo, pero ella tiene una percepción de todo eso que está viendo muy distinta a la que tendría una persona que se ha dedicado toda su vida, ha trabajado en una emisora y toda su vida ha puesto a sonar esa música, ¿sí? Se la ha disfrutado, se la ha soñado, le encanta. Obviamente no ve demonios ahí. Entonces esta persona está viendo los videos de Prodigy y de Ozzy Osbourne desde su perspectiva, ¿sí? Y desde su propio paradigma, desde su propia percepción, desde su propia cosmovisión, tiene una idea de eso que está viendo, de esos videos de Prodigy y de Ozzy Osbourne. Y la señora Beata lo mismo. Es igual que el ejemplo que siempre pongo del sushi. Hay gente que le fascina el sushi y otra gente que dice que incluso cree que los que dicen que les gusta el sushi lo dicen solo por aparentar. ¿Mm? Porque lo encuentra nauseabundo, porque le parece inverosímil creer que a alguien genuinamente le pueda gustar el sushi. Y hay personas que realmente lo disfrutamos y que nos encanta. Y el sushi sigue siendo el mismo, pero mientras a una persona la puede llevar a vomitar, a otra la puede llevar a extasiarse. Y el producto es el mismo. Entonces, realmente la experiencia dependerá de cada uno, no de la cosa en sí. Por eso en otras oportunidades yo te he dicho que si tú quieres manifestar algo, te enfoques no en la cosa en sí, sino en cómo te quieres sentir, porque a la larga eso es lo que importa. Si tú comes sushi, es porque te gusta, y si no, eliges otra cosa. Y no es que lo que cambie sea esa cosa, es cómo sientes tú, cómo experimentas el sushi, cómo es tu experiencia con un pedazo de carne, por decir algo, en fin. En ese orden de ideas, no es que la persona en cuestión tenga la capacidad de llenar tus vacíos o de hacerte sentir mejor o de hacer tu vida más bonita. No, es que tú le has dado ese significado por X o Y. Entonces organicemos aquí las ideas. Tu enganche con esa persona y el malestar que puedes sentir en este momento es básicamente porque quieres obtener un bienestar que te proporciona esa persona y que pues no has podido satisfacer. Entonces, por lo mismo, te sientes enganchado, estás como encapsulado, encarcelado, anclado a esta situación, te sientes completamente atado, ¿m? Porque por lo mismo, pues no puedes dejar de sentir interés por esta persona y al mismo tiempo esta persona no puede dejar de despreciarte porque no quiere entregarte eso que tú quieres obtener de él o ella. Entonces, lo que tú más buscas en este momento es libertad. Pero la libertad no se logra satisfaciendo el deseo, sino eliminándolo. Pero todo esto se soluciona simplemente cambiando la percepción. En este momento tú crees erróneamente que esa persona te proporciona a ti un bienestar. La verdad es que no. No es un bienestar, es un placer. Y no es lo mismo. Y muchas veces caemos en el sufrimiento confundiendo las dos cosas, creyendo que placer es bienestar y no. Realmente el bienestar viene de eliminar por completo el deseo y no de satisfacerlo, o sea, de obtener el placer.
¿Y por qué te digo que esa persona lo que te proporciona es placer y no bienestar? Porque esa persona, sus migajas o lo que sea que haya hecho en un principio y que ahora ya no te lo quiere dar o ya no lo quiere hacer, ¿sí? O que tú te ilusionaste con esa persona y la tienes en un pedestal y crees por eso que esa persona es capaz de llenar tu vacío o de hacerte sentir X o Y cosa. Esto no es más que oxitocina o dopamina o feniletilamina, sí, pero son simples neurotransmisores. Es un placer, es algo que te genera placer, como ir y comerte una hamburguesa y liberar dopamina con eso, como, sí, cosas que son de momento, placer más no bienestar. Cuando tú comprendes eso, que esa persona lo que te proporciona es placer y no bienestar, cambias la percepción de dicha persona. Es en este momento cuando comprendes que esta persona no puede proporcionarte un bienestar, sino simple placer. Y entonces es como cuando tú comprendes la diferencia entre una comida real y la comida chatarra, la comida rápida, cuando entiendes la diferencia entre un artículo de alto valor y uno desechable. Y en este caso, esta persona solo puede ofrecerte cosas que son de momento, o sea, desechables. O sea, no hay por qué otorgarle semejante valor y semejante significado a una persona, solo que estás percibiendo mal. Crees, le diste el significado de que tiene la capacidad de llenarte un vacío, de hacerte sentir algo que nadie más, pero no es así. Son cosas simplemente de momento. Lo que hay que perseguir es el bienestar, no el placer. Entonces, cuando uno comprende eso, no está satisfaciendo el deseo y no importa ya si lo satisface o no, porque lo que hace es proceder a eliminarlo. Y te repito, y me parece que es importante hacerlo, que nunca amamos a otra persona. Amamos la idea que tenemos de esa persona, el imaginario que hemos hecho de él o ella. Y que en última solo nos estamos amando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos amando una idea, no a la persona en sí. Tal vez ya después de los años y que la conocemos y todo esto, es que podemos decir, sí, yo conozco a ese ser humano y con base en una realidad, no una idealización, puedo decir si realmente siento cosas o no. Pero cuando se trata de relaciones románticas y todo esta dinámica sexoafectiva, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una idea que nos hicimos de esa persona y del significado que le dimos de ser capaz de llenar un vacío o de hacernos sentir de determinada manera o de mitigar un dolor, en fin. Bueno, esto quiero que quede bien claro. Ahora bien, cuando pasamos al hecho de que te están infravalorando, de que te han hecho sentir insuficiente o poca cosa o te han despreciado por eso. Partamos del hecho que no se trata de sentirse aquí víctima. Este no es un video para víctimas, pero tampoco podemos romantizar la realidad. Hay personas que este tipo de cosas las hacen adrede y las hacen básicamente porque todo el tiempo están sintiéndose inferiores y es un mecanismo de defensa para no sentirse así. Y creo que es completamente válido y además útil plantear aquí distintos escenarios en los cuales esto pudiera presentarse. Todo para que haya mayor claridad en cómo una persona puede adrede querer hacerte sentir infravalorado o que no estás a la altura o que no eres suficiente para él o ella, ¿sí? Y esto obviamente se debe a que la persona muchas veces te tiene subido en un pedestal y da por hecho que tú te sientes igual a como él o ella te están percibiendo, entonces quieren bajarte un poco de la nube, por decir algo, ¿sí? O que tú no sientas que estás por encima de o que tienes la sartén por el mango. Por ejemplo, para que te des cuenta de la ironía de todo esto. Hay personas que sienten que no están a tu altura, que sienten que de pronto tú ganas más, o que eres más exitoso, o que eres más lindo, o que lo que sea, ¿sí? Y es una percepción que tienen ellos de ti. Y entonces ellos dan por hecho que tú te sientes igual a como ellos te están percibiendo, que tú también sientes que estás por encima de. Y no necesariamente es así, de hecho, casi nunca es así. Pero bueno, la persona, para que te dé risa, para mitigar un poco este malestar que le genera el no sentir que está a la altura, te hace sentir que eres tú quien no está a la altura. Entonces vamos a plantear una situación en la cual un hombre siente que tú de pronto podrías tener mucho poder sobre él por X o Y. Sí, te percibe que no está a tu altura. Entonces empieza a decirte que él tiene una cantidad de amigas que son súper top, que te hace entender o que se ven igual, que tienen el mismo éxito que tú o mayor éxito que tú o se ven mejor que tú o que sí, todo para que no sientas que ya ganaste, ¿sí? O sea, como para bajarte un poco del pedestal, pero en realidad es esa persona quien necesita bajarte del pedestal. Y entonces lo hace haciéndote sentir menos para que
no haya como estas relaciones de poder, estas jerarquías, ¿no? Sentir que hay igualdad de condiciones y si es posible, sentir ahora que esa persona está por encima de ti, que es quien lleva la ventaja, ¿no? De pronto no te habla en plural de varias de sus amigas que son súper top y que son mucho mejores que tú, pero entonces sí te empieza a hablar de lo espectacular que es su mejor amiga de toda la vida y que es la única que lo entiende y que es la única que esto, sí, o sea, entonces la amiga es lo máximo y tú de pronto en algún momento puedes llegar a siquiera parecerte un poco a ella, ¿no? O sea, como que por encima de mi amiga no hay nadie y realmente todas vienen a ver mejor dicho, mi amiga dejó la vara muy alta y ella es como mi referencia para evaluar a todas las otras personas con las que me relaciono, ¿no? Si no son como mi amiga, nada que ver, ¿no? O a mi amiga nunca nadie la puede igualar, o en fin. Hay personas que te pueden hacer sentir que no estás a la altura o que no eres suficiente porque eligen, por ejemplo, un deporte siempre en lugar de irse a ver contigo, o siempre está primero sus amigos, o siempre está primero su mamá, o incluso una mascota. Sí, lo cierto es que te hace sentir que todo es más importante que tú, o que hay un algo o un alguien que es más importante y que le vale más. Sí, el tiempo le vale más la pena, la atención, el esfuerzo, la energía, lo que sea. Algo que es muy común, que oigo muy recurrentemente o que leo recurrentemente en comentarios es como, es que a mí me dijo que conmigo no quería nada, es que conmigo fue una basura y ahora yo veo que tiene otra persona y con esa persona sí es todo lo que conmigo nunca fue. A esa persona sí le quiso entregar lo que yo mucho tiempo le pedí y entonces me hace sentir que yo no estoy a la altura de esa persona, o sea, que esa persona es mejor que yo estoy muy por debajo, en fin. O por ejemplo, el fantasma de la ex, ¿no? Es que yo con mi ex hice esto, yo por mi ex me desvivía, es que yo mi ex, es que no lo olvido, es que... Entonces uno siente todo el tiempo que está compitiendo con un fantasma, ¿sí? Todos estos son escenarios en los cuales las personas de manera de pronto sutil e indirecta, a veces más directa, sí, te hacen sentir que tú no eres suficiente, que no eres como Pepito Sutanito, que no eres tan genial, que no estás a la altura. O la persona con sus actitudes o con sus palabras, con las cosas que te ha contado, te hace sentir que lo más importante para lo de ella es su carrera y por encima de eso no hay nada, o es su familia y por encima de eso no hay nada, y que es muy difícil realmente que tú puedas llegar a ocupar ese lugar. Entonces, de algún modo te hace sentir que tú tienes que esforzarte mucho por demostrar que realmente puedes llegar a ser importante en su vida o a que te considere o a lo que sea, ¿sí? Y todas estas cosas son 100% reales. Ahora, con esto no te estoy incitando a que adoptes un rol de víctima y entonces todo el tiempo estés como señalando a esa persona de que es un verdugo y me está haciendo daño adrede porque se siente inferior a mí, o sea, no. Pero sí es muy cierto que estas cosas pueden ocurrir y no se trata como de romantizar todas las personas y decir, no, es que todo esto, aunque sí, o sea, es decir, todas las personas con las que tú te cruzas son un reflejo de lo que hay en tu interior. Entonces, hay algo dentro de ti que te hace sentir que tú no estás a la altura y es importante indagar qué es, ¿no? Pero esto no hace menos real este tipo de dinámicas y de actitudes de las personas que hoy en día cada vez se hacen como más populares. No sé si es porque gracias a las redes sociales se han viralizado, se han popularizado, sí, como que han sido expuestas, ¿no? No sé si es porque hoy en día como que hay demasiada oferta de personas y creemos que todas esas opciones están a nuestra disposición. No están así. Las redes sociales contribuyen bastante a que las personas vivan como en estos delirios de creer que realmente tienen muchas opciones cuando no es así. Sí, el hecho de percibir que tal vez tienes muchas personas pendientes de ti por tus historias y tus fotos, no lo hace real, porque esa misma atención que tú estás recibiendo seguramente también se la están dando a otras que hacen lo mismo que tú. Sí, que suben fotos que son muy sexys o que, no sé, exponen toda tu belleza. Entonces, no creas que por el hecho de tener a muchas personas ahí esperando a ver cuándo es que les contestas un mensaje o cuándo les aceptas una salida, realmente quiere decir que tienes esa opción, porque la verdad es que esa misma la puedes estar aplicando con 2 o 3 más, esperando a ver cuál de todas le cuaja, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con los hombres, ¿no? Tengo en conversaciones a Pepita, Sutanita, Menganita, pero realmente uno en esta vida cree que va a conectar muchas veces y no es así. Ahora, habiendo dejado claro esto, es muy importante que recuerdes esto que es totalmente cierto. Ahora, hay personas que se venden como el premio, entonces te hacen sentir todo el tiempo en su narrativa, ¿no? Como en su conversación,
Están dejándote claro todo el tiempo que hay una serie de requisitos que tú deberías cumplir para poder estar al lado de él o ella, ¿no? Entonces muchas veces es hablando como de todas sus virtudes y dejando claro, por ejemplo, que ellos no salen con cierto tipo de personas, cosas así. Es difícil ponerte aquí todas las situaciones porque, como te digo, cada conexión y cada vínculo es un universo completo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Hay personas que se venden como el premio y este tipo de personas por lo general tienen como toda una lista de requisitos que la persona que esté a su lado debe cumplir. Y muchos de esos requisitos tienen que ver como con una cuestión de vitrina, ¿no? Entonces, para empezar, tú tienes que ser un buen accesorio mío, porque si no, entonces no. Tú tienes que tener ciertos ingresos, tú tienes que tener ciertos amigos, asistir a ciertos lugares, en fin, una cantidad de cosas. Y algo que quiero que te quede muy grabado en la mente, porque es cierto, es que con la vara que mides serás medido. No sé si esta sea la primera vez en la cual tú te encuentras en una situación así, pero yo me atrevo a pensar que no. Porque este tipo de cosas suelen ser muy recurrentes cuando uno no se ha trabajado. Y si en este momento te está pasando, quiere decir que no has trabajado eso en tu interior que te lleva a conectar con este tipo de personas. Entonces, como no es la primera vez, yo quiero que pienses si en otras oportunidades que has vivido esto o algo muy similar, no ha ocurrido una especie de justicia divina en la cual a esa persona le callan la boca, o la ubican, o la bajan de la nube, o simple y sencillamente tiene que tragarse sus palabras. Y es que, mira, no hay nada más cierto que con la vara que mides serás medido. ¿Por qué? Porque como es adentro es afuera. Si yo valoro a las personas por cosas netamente superficiales, las personas con las cuales yo me voy a relacionar también me van a medir a mí por lo mismo. Entonces, si yo no tengo suficientes ingresos, no. Si yo no me veo de determinada manera, no. Si yo no uso determinada ropa, no. Si tal cosa y tal otra, no. ¿Sí? Y acá les quiero contar una historia para pues poder ilustrar perfectamente esto que les quiero decir. Hace un tiempo conocí a un hombre que había tenido un hijo con una mujer. Los dos pues eran muy jóvenes, ¿no? Y entonces él tenía un trabajo en el cual como que todo el tiempo había muchos eventos sociales y digamos muchas situaciones en las cuales podía conocer a muchas personas, interactuar con ellas, mujeres muy bonitas. Entonces él siempre le generó mucha inseguridad a la mamá de su hijo, a su pareja, porque en el fondo él siempre sentía que podía conseguir a alguien mejor. O sea, él sentía que ella, palabras más, palabras menos, no estaba a su altura. Entonces, trabajando en la empresa en la que trabajaba, conoció a una mujer que lo que aquí en Colombia se conoce como modelo de protocolo. Y las modelos de protocolo suelen ser elegidas dependiendo del producto. Entonces, cuanto más estatus tenga un producto, digamos que más clasudita va a ser la nena que lo va a representar, la modelo de protocolo, ¿sí? Entonces él ahí conoció a una nena que pues era mucho más joven, era una niña muy bonita, además paisa, entonces pues para las personas que vivimos aquí sabemos que una persona de esa región del país pues suele ser como más abierta, más extrovertida, mucho más carismática por lo general que las personas de Bogotá, por decir algo, ¿sí? Que somos de pronto más reservadas, más calladas, más todo. Bueno, él empezó a estar con esta nena, a encarretarse con ella, entonces bueno, terminó su relación con la mamá de su hijo y bueno, ahí pasaron una serie de cosas, pero en fin, total que él al final decidió noviarse con esta modelo de protocolo que había conseguido en su trabajo, que había conocido en su trabajo y todo esto. Esta modelo de protocolo había tenido una historia con su jefe, que era un hombre pues de mundo, una persona de dinero, con ciertas costumbres, ¿no? Cierto estilo de vida. Entonces, cuando él se novió con esta modelo de protocolo, pues ella cada rato le salía como con comentarios así, tú sí sabes lo que es tal cosa y tal corte de carne o tal otro, tú sí conoces tal plato, ¿no? O sea, de alta gastronomía. Y él a cada rato era como demostrarle que sí, que él estaba como a la altura, que él no estaba por debajo de su jefe con el que ella había tenido pues su historia, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces él sentía que para ganarse como su cariño, su aprobación, tenía que comprarle cosas. Entonces le compraba el último celular. No decidió llevarse a la mamá de su hijo de viaje por un crucero, sino que la llevó a ella. Sí, en fin. Y cuando volvió del crucero porque pues realmente vamos a hablar aquí con la verdad. El tipo la tenía a ella como un trofeo.
El tipo lo que quería era que todo el mundo supiera lo que se estaba comiendo. Una niña linda, una niña joven, una niña que pues que todos quieren con ella, ¿sí? Entonces él obviamente tenía que mantener engolosinada a la niña para que no se le fuera a ir, o con su jefe o con cualquier otro que pues le mostrara más billete, ¿no? Y a lo mejor la persona no es tan consciente de todo esto, pero en piloto automático esa es su convicción y en consecuencia actúa, ¿sí? Entonces, total que el tipo invirtió cualquier cantidad de plata en esta nena, salidas, regalos, invitaciones, todo por tenerla contenta, porque además le gustaba verse a través de sus ojos. Si esta nena me pone cuidado, quiere decir que yo estoy a la altura de mi jefe, ¿no? De un hombre así, que, en fin, todo lo que representa este trofeo que era esta niña, ¿no? Con el tiempo, pues él empezó a notar que la nena se le desaparecía, que las veces que ella tenía alguna palabra cariñosa con él era más como por gratitud, ¿no? O sea, me regalaste este celular, entonces, no, y sí te amo, pero era más por gratitud que otra cosa, ¿no? Y las personas se vuelven un poco adictas a recibir estas migajas. Entonces, bueno, total que la última fue la vez que se fue de crucero. Cuando volvió, se encontró con la sorpresa de que en su trabajo le pidieron la carta de renuncia, o sea, le pidieron que por favor se retirara. Yo ya no me acuerdo por qué, pero sí tenía que ver 100% con el hecho de que se hubiera ido de viaje, bueno, no sé. El asunto es que cuando volvió, su jefe, el que había tenido la historia con ella, le dijo que pasara la carta, parece que en represalia, no me acuerdo bien, la verdad, pero total que se quedó sin trabajo. Después el tipo se daba cuenta de que ella se le desaparecía por muchas cosas que ella había hecho y cosas que hacía la prima con la cual se la pasaba. El tipo dedujo que la niña era una de estas mujeres de la vida alegre, lo que aquí llamamos prepago, ¿sí? Y entonces, pues, al darse cuenta de esto fue una completa y total desilusión. Entonces es un poco la vida riéndose de ti, ¿no? Como tú que siempre pensaste que podías conseguir a alguien mejor, mira, aquí está esa opción mejor por la que tanto te desvíes. Ahí está eso mejor que tú creías que podías conseguir. ¿Mm? Como esa canción de las 1280 almas, ¿no? Porque como eres tan torpe, elegiste una mentira. En últimas, él estaba valorando a las mujeres o a la mujer que tenía que estar a su lado por motivos netamente superficiales. Tiene que ser joven, tiene que ser bonita y todos los demás tienen que querer con ella para que de ese modo yo pueda existir a través de ella, del estatus que ella me genera por estar conmigo, ¿sí? Entonces, asimismo, él se consiguió una mujer que estaba con los hombres por plata y es completamente coherente y correspondiente con sus intenciones y con su vibración total, ¿sí? Entonces, si yo te invito a que tú hagas como una remembranza de las veces en las que has tenido que vivir esta situación y si no ha sido la misma vida la que ha venido a hacer que esa persona se trague sus palabras. Siempre personas que humillan a otras, siempre personas que le hacen sentir desde una soberbia a otra persona que no está a la altura. Sí, como que yo estoy muy buena para salir contigo, como que yo soy demasiado lindo para estar con una hija como tú. Cosas así. Créeme, sea que tú te enteres o no, la vida siempre se encarga de bajarlos de la nube en la que se subieron. Y cuando ya toda esta situación había pasado y él tuvo tiempo como de reflexionar, me acuerdo que me decía, créeme que cuando yo estaba con Pepita, o sea, la que después le resultó prepago, sí, decía, yo entendía tanto a su Tanita, o sea, la mamá de su hijo, su pareja, ¿no? A la que dejó por la otra. La entendía tanto porque cuando esta nena se me desaparecía, yo entraba en un desespero, algo que jamás en mi vida yo había sentido, esta falta de paz, ¿no? Y entendía tanto a su Tanita porque los mismos motivos por los cuales ella me celaba a mí, yo estaba celando a Pepita, ahora sí, me hice consciente de todo lo que me fastidiaba que su Tanita me celara y ahora yo entendía los motivos por los cuales me celaba con Pepita, porque pasaba las mismas situaciones. Es increíble cómo pude comprender a su Tanita a través de Pepita. ¿Sí te das cuenta? Realmente la ley de correspondencia y también, más en este caso, la ley de causa y efecto nunca se queda con nada. Y eso yo a ti te lo puedo garantizar, pero no me creas. Simplemente dale tiempo al tiempo y sé lo suficientemente consciente para observar los movimientos y el lenguaje del universo y tú te vas a dar cuenta cómo esto nunca falla. O sea, tú siembras una cosa y eso cosechas, ¿sí? Y la persona diciéndome eso me pareció algo demasiado bonito en medio de todas las cosas malucas y todo este aprendizaje y esta lección de vida tan grande.
me parecía que ahí realmente estaba como la perla en la mierda. O sea, como que darme cuenta de todo esto y de lo inmaduro que fui y de lo poco sensible y empático que fui con Sutanita a través de Pepita, de toda esta experiencia con Pepita, me hace crecer como persona. Créeme que cuando yo terminé de oír toda esta historia, yo decía, no, pues Dios bendiga a la prepago, a ella y todas sus encarnaciones, porque realmente gracias a ella, él pudo hacerle justicia a la otra nena a través de la comprensión de qué fue lo que hizo, de lo que duele las cosas que hace. Sí, porque muchas veces nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que estamos haciendo, sino hasta que pasamos por eso y en carne propia podemos entender qué fue lo que la otra persona sintió con esas acciones u omisión de acciones, sí. Y es justo en ese momento en el cual este ser humano se encuentra con alguien que le sirve de espejo de sus propias acciones, le sirve para comprender qué fue lo que le hizo a otro ser humano, que ese alguien se hace consciente del valor tan grande que tenía lo que ese otro ser humano le proporcionaba, ¿sí? Entonces, cuando estaba experimentando esta falta de paz con Pepita, valoraba la certeza en sentimientos y el lugar que ocupaba en la vida de Sutanita, ¿sí? Cuando se percató de todo lo que tenía que hacer para recibir una muestra de amor de Pepita, es que valoró todo lo que se desvivía por él, Sutanita. Entonces, mira, no importa qué tanto tú sientas que hayas perdido tu dignidad, no importa qué tanto hayas perseguido, te hayas arrodillado, hayas rogado, te hayas humillado y la otra persona te haya despreciado y te haya hecho sentir que no estabas a su altura, que eras muy poca cosa o que no seas tan iluso, tan ilusa de pensar que puedes estar conmigo. Porque si hay algo que yo te puedo a ti asegurar, es que tu ausencia será tan intensa como lo fue tu presencia. Si tú estabas ahí todo el tiempo bombardeando con amor, con cariño, con atención, con lo que sea, ¿sí? En el momento que ya no lo tenga, esta intensidad que tú tuviste en la interacción, así mismo será la ausencia. Con la misma intensidad la sentirá, el mismo ruido, ¿sí? Que le hace una cosa, le hará la otra. Cuando haya completa y total ausencia de toda esta energía que tú invertías en la relación, la va a sentir igual de intensamente. Entonces, en este momento créeme que todo lo que tú has rogado, lo que te has humillado, toda esa dignidad que tú crees que perdiste te juega a favor y no en contra. Pero solo es cuestión de darle tiempo al tiempo y lo más importante, cambiar completamente la percepción. Porque créeme, yo te entiendo. Muchas veces uno está en una situación en la cual claramente la otra persona no está correspondiendo a nuestro interés, a nuestros sentimientos, a lo que sea. Y entonces uno se enfrasca y se desespera porque dice, Dios mío, yo sé que no estoy obteniendo aquí lo que quiero, pero ¿dónde voy a encontrar yo una persona que me guste igual, que me haga sentir lo mismo? Yo no creo, es que no la he conseguido nunca, es que yo no, ¿dónde la voy a sacar? Entonces es como algo que te hace sentir angustia y que te hace sentir que no vas a poder salirte de ahí. Y entonces te sientes anclado, encarcelado, atado. Y yo te repito otra vez, ¿no? Nuevamente. La libertad no se obtiene satisfaciendo un deseo, es decir, tú no te vas a sentir libre ni te vas a sentir mejor en el momento que esa persona venga y te dé lo que tú crees que te va a hacer sentir mejor. Lo que verdaderamente te va a otorgar libertad es que tú elimines este deseo. ¿Y cómo eliminas el deseo? Teniendo completa conciencia y comprensión de que esa persona no es lo que tú crees que es. Básicamente tú le diste un significado y me repito, o más bien, me permito recordarte o repetirte la frase de Pessoa en la que dice que realmente no amamos a nadie. Amamos la idea que nos hicimos de esa persona. En últimas nos estamos amando a nosotros mismos, pero no a esa persona. Entonces, comprende que ese alguien lo que te proporciona es placer, no bienestar. Es una serie de neuroquímicos que te hacen sentir bien, pero que no son, digamos, la solución definitiva, la sanación de ese vacío. Por eso es importante conocerse a uno mismo para entender qué es lo que lo mueve a uno a engancharse con ciertas situaciones o con ciertas personas que nos llevan a sentir este dolor, ¿no? El sufrimiento o la frustración o el hecho de sentirme infravalorado, el hecho de que ya esto está permeando en mi amor propio, en mi autopercepción. Y realmente aquí es importante que tú empieces a percibirte de una manera distinta, no como esa persona te ha hecho sentir. Y en últimas, eres tú quien ha hecho una interpretación de lo que ese alguien te ha dicho o ha hecho o ha dejado de hacer.
Sí, más allá, o sea, te repito aquí, no, esto no se trata de que tú te sientes en la posición de víctima y de ahí no te quieras salir. Sí, como que la otra persona es el verdugo, la otra persona es la que hizo las cosas mal, yo no tengo que cambiar nada, no. Esta es una oportunidad de oro para que tú entiendas qué es lo que hay que cambiar en tu interior para que la vida deje de mostrarte eso. Y ahora quiero cerrar con esta frase de un curso de milagros para que veas que no es carreta lo que yo te digo y esa persona que te infravaloró te va a recordar para siempre y te voy a decir por qué. O sea, aparte de lo que ya te he dicho antes, ¿no? Que es justo en el momento en el cual la vida le muestra como en un espejo las cosas que ha hecho, que empieza a valorar todo eso que tú en algún momento le proporcionabas. ¿Por qué? Porque tu ausencia será igual de intensa a tu presencia, siempre. Y te repito, con la vara que mides serás medido. Y con esta frase y la que te voy a leer a continuación de un curso de milagros, te puedo dar certeza de que la persona que te infravalora más adelante entiende qué fue lo que te hizo sentir, más adelante recibe la cosecha de su siembra y nunca te olvidará. Y la frase de un curso de milagros que me permite respaldar todo lo que te he dicho hasta el momento es la siguiente. El mundo que eres te muestra exactamente lo que creíste haber hecho, excepto que ahora crees que lo que hiciste se te está haciendo a ti. Básicamente con esto nos están reafirmando que el inconsciente no te perdona las cosas que sabes que no están bien hechas. Realmente esta frase hace referencia a algo que es muy complejo y que voy a explicar mejor en el otro canal porque es muy extenso, ¿sí? Para poderme hacer entender en esto, pero palabras más, palabras menos, el mundo te devuelve exactamente lo que tú creíste haber hecho. Realmente él es esa otra mujer, para basarnos en el ejemplo de la situación que te planteé aquí. Él estaba convencido de que esa mujer no estaba a su altura, de que él podía encontrar a alguien mejor. Entonces se encontró con alguien que nunca sintió que él estuviera a su altura, que siempre pensó que podía encontrar algo mejor. Sí, porque lo cierto es que la niña en cuestión tenía pretendientes que tenían mucho más poder adquisitivo que él, sí. Y la diferencia entre ellos dos de edad pues era significativa y seguramente si se sentía atraída por alguien y no era por su dinero, pues era una persona que a lo mejor era más contemporánea a ella, ¿no? Pero bueno, en todo caso, él era muy consciente de que esa mujer, que era la madre de su hijo y que le había entregado todo su amor, pues él nunca sintió que estuviera a su altura, que fuera suficiente para él. Y por lo mismo, como él era consciente de esto, pues la vida se lo devolvió. Cuando el curso de milagros dice lo que creíste haber hecho, pues tiene todo que ver con el hecho de que estamos en una ilusión, de que este mundo es un sueño, todo es maya, todo es ilusión y entonces las cosas que tú le haces a otra persona pues es algo que tú creíste haber hecho porque en realidad todo es ilusión, por lo cual no es real. Pero lo cierto es que crees que lo hiciste y por lo mismo el mundo te devuelve eso mismo que creíste haber hecho. Y es que la frase a mi modo de ver es perfecta. El mundo que es te muestra exactamente lo que creíste haber hecho. Exactamente lo que creíste haber hecho. Eso es muy importante tener presente la intención, pero no tanto la de la otra persona, sino la tuya. Porque recordemos que como es adentro es afuera. Entonces, muchas veces las personas hacen cosas y nosotros interpretamos como que es que me está humillando a propósito, me está despreciando, me está infravalorando y no necesariamente. Tal vez la persona lo que quiere es simplemente no hacerte daño y quiere que te desinfles, pero su intención no es hacerte sentir mal en sí o que te sientas menos, sino simplemente como que te bajes de la nube para no ilusionarte. Sí, entonces fíjate cómo la intención no es la que tú piensas que es. Y según la intención que esa persona haya tenido, así mismo cosechará. Tú vas a percibir todas las situaciones muy acorde con las intenciones que hayas estado sembrando. Sí puede ser que esa persona haga las cosas por X o Y motivo, pero como tú tienes un aprendizaje, como tú tienes algo de lo cual te tienes que dar cuenta, tú vas a percibir la situación de acuerdo a ese algo que tú tengas que vivir. Entonces, antes de entrar como en situaciones dolorosas y esas situaciones que sentimos que nos tienen anclados, encarcelados, pues es importante conocerse y entender, identificar cuál es el patrón que me lleva a mí a repetir esta misma situación tantas veces. Sí, porque lo que te digo, si tú estás en esta situación en la cual te sientes infravalorado, despreciado por una persona, no te sientes suficiente, sientes que no estás a la altura, yo casi que puedo asegurar que no es la primera vez que te pasa. Porque estas son cosas que se repiten cuando, y además que
son cosas que cada vez hacen más ruido. O sea, puede ser que tú estés situación tras situación tras situación y cada vez sea más dolorosa que la anterior, porque la idea es que te haga cada vez más ruido hasta que tú por fin puedas darte cuenta de que es ese patrón que hay en tu interior, esa creencia limitante que te lleva a materializar cierta realidad, a sentirte atraída por ciertas personas. Si tú no tuvieras que trabajar eso en tu interior, tú no te sentirías atraído o atraída hacia esa persona. ¿Sí? No te sentirías así. Ya sentirías atracción por otro tipo de personas porque lo que hay en tu interior es muy diferente. Mientras tú no te des cuenta, te vas a seguir encontrando con esta persona y esa persona te va a hacer cada vez más ruido, o sea, te va a doler cada vez más. A ver si por fin te haces consciente y deja esa creencia limitante inconsciente de dirigir tu vida. Entonces hoy yo te invito a que te hagas consciente de que más allá de lo que esa persona haya hecho o no haya hecho, haya dejado de decir o lo que sea, más allá de lo que sea y que efectivamente yo he tenido la intención de hacerte sentir menos, que como vimos anteriormente es real y pasa, ¿sí? Más allá de eso, concéntrate en por qué eso te hace sentir mal. ¿Por qué te importa tanto que esa persona haga o deje de hacer? ¿Por qué las acciones o las omisiones de esa persona desencadenan en ti esa conclusión, que yo no soy suficiente? ¿Por qué esa persona y no otra? Sí, porque seguro que tienes otros pretendientes o otras personas que están interesadas en ti. Y esas personas no tienen el mismo poder sobre ti que él o ella. Entonces, ¿por qué? Hazte consciente de cuál es el patrón que te lleva a engancharte con estas personas. No hay manera de amar algo o a alguien si primero no se conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces yo te invito a que te conozcas para que de ese modo te ames y la vida en un espejo te devuelva ese mismo amor. Si tú no te concentras, no pones tu atención y tu energía en ti, en conocerte, en corregirte, en saber por qué este ser humano que está a tu cargo se comporta de la manera que se comporta y termina sufriendo de la manera que lo hace, mientras tú no te tomes esa molestia y no te des cuenta de que el viaje realmente es hacia adentro, tú vas a seguir manifestando cosas así y cada vez más dolorosas para que te hagas consciente. Entonces ten presente que si esa persona es consciente de lo que te hizo, si lo hizo adrede, con toda la intención de hacerte sentir mal, de hacerte sentir menos, te repito de nuevo la frase, el mundo que ves te muestra exactamente lo que creíste haber hecho. Esa persona está plenamente consciente de que la intención y el objetivo es que tú te sientas menos y asimismo el mundo le va a mostrar exactamente lo que hizo, lo que cree haber hecho. No hay pierde. Con la vara que mides serás medido. Esa persona más adelante se encontrará con alguien que lo haga sentir exactamente igual que como te está haciendo sentir a ti, si es que la intención era esa. Si no, pues no, porque su intención es otra. Por eso yo te digo, olvídate de esa persona y céntrate en ti. ¿En cuál es tu intención cada vez que tú haces algo por esa persona, que vas y te humillas, que vas y haces, sí, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que esperas tú obtener de esa persona? Y cuando uno entiende qué es lo que lo tiene pegado, se despega. Pero lo que sí es que esa persona siempre te va a recordar cada vez que la vida en un espejo le devuelva lo que creyó haber hecho, ¿no? El mundo que ve le devuelve exactamente lo mismo que creyó haber hecho. Entonces, si la intención era esa, así mismo se le devolverá. Y si no, pues no. Pero entonces no, si la intención no era esa, pues ¿para qué te interesa a ti que se sienta así si esa no era la intención? ¿Sí? No hay aprendizaje que hacer porque la persona no tenía esa intención. El aprendizaje sí tienes que ver cuál es el tuyo, ¿sí? Para que te salgas de aquí y no vuelvas a repetir lo mismo. Te repito que la verdadera libertad, el salirte de toda esta situación, radica en que tú elimines el deseo y no en que lo satisfagas, ¿sí? No es que la persona venga o cualquier otra persona venga y te haga sentir lo que siempre has querido que te hagan sentir o que te den el lugar que siempre has querido que te den. No. La verdadera libertad está cuando tú puedes eliminar el deseo. Y tú solamente vas a poder eliminar este deseo, esta necesidad de llenar el vacío cuando entiendas cuál es el vacío. ¿Qué fue lo que lo generó? Y entiendas qué es lo que te la pasas buscando tú en la vida que te lleva a engancharte con esas personas y que te hacen pensar que esa persona te lo puede proporcionar. El deseo solamente lo eliminas cuando te conoces y entiendes, ¿sí? Como decía Jung, que
Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente que te está llevando a manifestar estas situaciones, no vas a poder eliminar el deseo porque, te repito, no es más abundante el que más tiene, sino el que menos necesita. O sea, no es más abundante ni se siente pleno el que más tiene o el que obtuvo esa satisfacción de esa persona, sino el que simplemente nunca necesitó que nadie viniera a llenarle ningún vacío, ni a recibir nada de ese alguien, porque pues la persona se siente plena con quien es, ¿sí? Ya se conoce y por lo mismo no está buscando que el exterior lo lleve a conocerse ni nada de eso, porque ya está haciendo la tarea, ¿sí? Espero estarme haciendo entender con todo esto. Te vas a dar cuenta que en la medida que más te conozcas, más enriquecido sientes tu interior, más te habitas y menos necesitas del exterior, menos necesitas que el mundo te dé cosas, porque tú ya te suples todo. Mejor dicho, en la medida que más te conozcas, aprendes más cómo suplirte todas esas necesidades, que es lo que te lleva a hacer todo eso y no vuelves a caer en la misma trampa, en la misma ilusión que te hace correr como el burro detrás de la zanahoria creyendo que esa es tu solución cuando no lo es, ¿sí? Porque finalmente siempre te vas a dar cuenta de cómo te estrellas, creyendo que esa era la solución y lo que venía a llenarte el vacío, y no es así. No es así. Me permito recordarte las palabras de Eckhart Tolle. Toda persona que viene a despertarte sentimientos no viene a hacerte más feliz, sino más consciente. Y eso es exactamente lo que esa persona está haciendo en este momento, ayudarte a hacerte consciente de esa creencia limitante que te lleva a engancharte en esta situación, que te lleva a tener esa percepción de esa persona y a otorgarle semejante significado. La idea es que tú despiertes, vayas a la creencia limitante, vayas adentro para que despiertes, porque quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Entonces deja de soñar con esa persona y mejor despierta conociéndote a ti. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas si todavía no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo, porque si no, no lo va a hacer. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Te dejo los links a todas mis redes sociales, al igual que el link a mi nuevo canal Soy Alquímica, en el cual tratamos temas espirituales, metafísicos y demás de esa temática con mucha mayor profundidad. Y bueno, te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy, muy pronto.